Buenas noches, asesora Beatriz Soledad Sierra y compañeros. Me llamo Marlene Gabriela Maldonado Aspeitia y pertenezco a la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC, con matrícula 2001-1013 de la carrera de Derecho. El módulo que curso actualmente lleva por nombre Sociedades y Contratos Mercantiles. El nombre del reto es Reto número 5, Aplicación Práctica de Norma a los Contratos Mercantiles Internacionales. El nombre de mi asesora es Beatriz Soledad Sierra. Analizaremos el siguiente caso que nos ocupa. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero de 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Con base en el caso expuesto, daré argumento a las siguientes preguntas. Antes de entrar en materia, en primer lugar, quiero realizar la siguiente observación. Se dice que el precio pactado fue la cantidad de 2 millones de pesos. A este respecto, me permito señalar que el tipo de moneda del país que realiza la compra, que es España, es el euro, y por otra parte, el tipo de moneda del país quien se le realiza la compra es el dólar neozelandés. Por tal motivo, considero que la operación que se realiza en pesos nada tendría que ver con el caso que nos ocupa. Expresando lo anterior, paso a dar mi argumentación a las respuestas requeridas. 1. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? El tipo de contrato debe ser un contrato de compraventa internacional. Por otro lado, en el presente caso sobre el contrato internacional, las partes debieron de haber elegido la ley en la que quedaría sujeto el presente contrato, pudiendo también prorrogar la jurisdicción a favor de jueces extranjeros o someter sus eventuales controversias al arbitraje comercial internacional como un mecanismo alternativo. Como antecedente mencionaré los Incoterms. Este tipo de ventas a través de medios electrónicos puede generar riesgos, como por ejemplo si las mercancías sufren averías o si la entrega no se realiza en el tiempo establecido. Un sinfín de eventualidades podría generarse, malentendidos y litigios que conllevan dinero y tiempo. Para tratar de solucionar o disminuir estos problemas, la Cámara de Comercio Internacional, por sus siglas CCI, publicó por primera vez en 1936 una serie de reglas conocida como Incoterms. Su contenido a la fecha ha variado poco y su aplicación ha sido correcta en las transacciones del comercio exterior. Por ello, si al redactar en el contrato del presente caso se hubiese especificado a uno de los Incoterms de la CCI, hubiesen tenido certeza y seguridad de las responsabilidades que les confiere, eliminando por consiguiente disputas o problemas legales futuros. Los Incoterms se aplican al contrato de compraventa y no al contrato de transporte de mercancías. Los Incoterms no regulan todas las obligaciones que las partes deseen plasmar en el contrato. Estos resuelven 4 elementos de suma importancia en el contrato y son a. En lugar y la forma de entrega de las mercancías. B. La transmisión de los riesgos y las responsabilidades de pérdida o daños de la mercancía del vendedor al comprador. Estos no deben de ser confundidos con la transmisión de la propiedad. C. La distribución de los gastos de la operación, indicando los incluidos en el precio dado y aceptado y que deben de correr por cuenta y a cargo del comprador por no estar comprendido en el precio. La distribución de gastos coincide por lo general con la transmisión de obligaciones. D. ¿Quiénes deberán de realizar los trámites, gestiones y diligencias para cumplimentar las formalidades oficiales y las exigencias administrativas para la exportación e importación de los productos objeto de la compraventa internacional?
es decir, los trámites documentales necesarios para cruzar las fronteras de los estados. La labor realizada por la Comisión Nacional, por la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional en el ámbito de derecho uniforme de la compraventa se materializó en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, Viena 1980. La Comisión Internacional Mercantil, la cual, además de ser un tratado ampliamente aprobado, es fuente de inspiración para muchas leyes regionales y nacionales. La Comisión Internacional Mercantil, que regula tanto la formación de contratos como las obligaciones de las partes, equilibra cuidadosamente los intereses del comprador y del vendedor y establece el conjunto integral de derechos y acciones en caso de incumplimiento. En 2020, la CNUDMI aprobó la publicación de la Guía Jurídica sobre Instrumentos de Derecho Uniforme en el ámbito de los contratos mercantiles internacionales, con énfasis en la compraventa, preparada junto con la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado y el UNIDROIT, que presenta un panorama general de los textos que conforman el derecho uniforme de los contratos e ilustra su relación. La segunda parte de la convocatoria regula la formación del contrato, que se concierta mediante una oferta y su aceptación. La tercera parte de la convención trata de las obligaciones de las partes del contrato. En el Tratado de Montevideo de 1940, somete el perfeccionamiento del contrato a la ley del lugar donde partió la oferta aceptada, artículo 42. En la Unión Europea, se encuentra vigente el reglamento CE en materia de ley aplicable a los contratos internacionales, el Convenio de Roma sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales del 17 de diciembre de 2009. En los contratos celebrados vía correo electrónico, las partes manifiestan su consentimiento mediante el uso del lenguaje tradicional y la escritura, pero de su declaración de voluntad queda constancia en soporte electrónico. La oferta y la aceptación pueden ser intercambiadas totalmente a través de correo electrónico. Generalmente supone un estado de comunicación diferida, es decir, no hay comunicación interactiva entre las partes, sino que lo harán en momentos temporalmente distintos. Cuando la oferta y la aceptación se realizan por medio de correos electrónicos y media o hay un espacio considerable entre ambas expresiones de voluntad, el contrato se reputará o se definirá contrato entre ausentes. La Convención de Viena 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías en la etapa de formación del contrato adopta la teoría de la recepción en sus artículos 15.1, 18.2 y 24, al igual que los principios UNIDROIT, que establecen que la aceptación de la oferta produce efectos cuando la manifestación de asentamiento llega al oferente, artículo 2.6. La Ley Modelo UNCITRAL sobre Comercio Electrónico de 1996 destina su artículo 15 al tiempo y lugar del envío y la recepción de un mensaje de datos, disponiendo criterios que determinan el momento de emisión y recepción de los mensajes de datos. Así también, el artículo 10 de la Convención sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales determinan el momento y el lugar en que los mensajes electrónicos se entienden enviados o recibidos, siguiendo similares criterios a los de la Ley Modelo. La Convención sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales adoptan también el criterio de la equivalencia funcional en su artículo 9, tanto en la relación con el requisito de escritura, firma y conservación en forma original. En los tratados electrónicos, el objeto, tal y como sucede en los contratos celebrados a través de medios tradicionales, debe de ser determinado física y jurídicamente posible, no debe ser ilícito, ilegal, contrario a la moral y a las buenas costumbres. En la contratación internacional, el juez, al aplicar el derecho elegido por las partes, si es que las partes lo hubiesen considerado, o el que resultara aplicable a falta de elección, como se aprecia en el presente caso, ya que no lo menciona, de acuerdo con las normas de derecho internacional privado, analizará si el objeto del contrato es compatible con los principios fundamentales del derecho del foro, dado que, en caso contrario, podrá operar la reserva del orden público internacional para impedir la aplicación de la legislación extranjera. En la contratación electrónica, como en cualquier contrato, también debe de existir una razón del ser del acto, la finalidad, la causa fin perseguida por las partes como elemento esencial.
La causa es la razón o motivo determinante del contrato, por lo tanto, la causa del contrato es subjetiva, concreta y variables en cada negocio jurídico. Es de suma relevancia determinar el momento en que se produce el perfeccionamiento del contrato, pues a partir de ese instante empezará a generar efectos jurídicos y por ende serán exigibles las obligaciones debidas por cada parte. En la contratación electrónica, las partes se encuentran físicamente en lugares distintos. No obstante, desde el punto de vista temporal, la comunicación puede ser simultánea, casi instantánea, o bien puede mediar un lapso de tiempo entre la oferta y la aceptación. Sin embargo, independientemente de cuando se considere formado el consentimiento ante la particularidad de los medios de comunicación de la voluntad utilizados, es necesario discernir cuando un mensaje de datos ha sido emitido o recibido. En el caso de una contratación celebrada a través de correos electrónicos, deberá considerarse que ha llegado a conocimiento del oferente cuando el mensaje ingrese a la casilla de mensajes recibidos del oferente, sin importar que éste haya abierto o no dicho mensaje y lo haya leído. En el sistema continental europeo adoptan la teoría del conocimiento o de la recepción según los casos. Pregunta 2. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? Por comercio internacional primeramente se entiende que es el intercambio de bienes económicos que se efectúan entre los habitantes de dos o más naciones, originando salidas de mercancía de un país, exportaciones y entradas de mercancías de otros países, importaciones. El vendedor por una parte deberá de fijar el precio y la calidad y la información del embalaje. Ambas partes deberán de fijar las condiciones generales de la compraventa de estados distintos. Pregunta 3. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Argumenta tu respuesta. Contratos celebrados y ejecutados en línea e-commerce directo. La contratación electrónica directa y desarrollada a perfeccionar y ejecutar por medios electrónicos. Se destaca que entre los contratos que se celebran y ejecutan íntegramente por medios electrónicos en primer orden de importancia se encuentran las telecomunicaciones y los contratos relativos a bienes o servicios relacionados directamente con Internet o el comercio electrónico. Pregunta 4. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? El Grupo Mercado Común del Mercosur aprobó la resolución GMC 21/2004 que, a fin de favorecer la confianza en las relaciones de consumo realizadas por el comercio electrónico a través de Internet, prescribe que debe de garantizarse a los consumidores durante todo el proceso de la transacción comercial el derecho a la información clara, precisa, suficiente y de fácil acceso sobre el proveedor del producto o servicio ofertado y respecto a las transacciones electrónicas involucradas. En la Directiva 2000/31 de la Unión Europea establece que el consumidor electrónico tiene derecho como mínimo a una protección no menor que la que poseen otras áreas de comercio, tal como lo disponen las directrices para la protección del consumidor en contexto del comercio electrónico de la Organización de Cooperación y Desarrollo. En 1999, la OCDE aprobó tales directrices cuya principal finalidad es garantizar una protección transparente y eficaz de los consumidores a través de la obligación de información apropiada relativa a las actividades, a los bienes y servicios que son objeto de comercio electrónico. Entre las obligaciones de los vendedores figuran las de entregar las mercancías conforme a la cantidad y calidad estipuladas en el contrato, así como en documentos conexos, y la de transferir la propiedad de los bienes. Por su parte, los compradores están obligados a pagar el precio estipulado y a recibir las mercancías entregadas. Pregunta número 5. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Los estados que adoptan la convención disponen de una legislación moderna y uniforme que rige la compraventa internacional de mercancías y que se aplica a toda operación de compraventa concertada entre partes que tengan un establecimiento
en alguno de los estados contratantes. En tales casos, la convención se aplica directamente sin necesidad de recurrir a las reglas de derecho internacional privado para determinar la ley aplicable al contrato, lo cual contribuye notablemente a dar certeza y previsibilidad a los contratos de compraventa internacional. Además, la convención puede aplicarse a un contrato de compraventa internacional de mercaderías cuando, en virtud de las reglas de derecho internacional privado, la ley aplicable al contrato sea la de un estado contratante, o cuando las partes hayan convenido en ello, independientemente de si sus respectivos establecimientos se encuentren en un estado contratante. En tal caso, la convención prevé un conjunto de normas neutrales que puedan ser de fácil aceptación, habida cuenta de su carácter transnacional y de la existencia de abundante material interpretativo. Por último, las pequeñas y medianas empresas y los comercios de países en desarrollo suelen tener poco acceso a asesoramiento jurídico al negociar un contrato. Esto los hace más vulnerables a los problemas causados por los contratos que no regulan adecuadamente las cuestiones de la ley aplicable. Esas empresas y esos comerciantes también pueden encontrarse en situación de desventaja como partes contratantes y experimentar dificultades por la falta de equilibrio entre las partes. Por consiguiente, esos comerciantes se benefician especialmente de la aplicación a título supletorio del régimen equitativo y uniforme de la Convención sobre la compraventa a los contratos que entrarán en su ámbito de aplicación. Pregunta número 6. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? La convención prevé reglas comunes sobre las vías de recursos aplicables en caso de incumplimiento de contrato. La parte agraviada puede exigir el cumplimiento del contrato, reclamar daños y perjuicios o declarar resuelto el contrato en caso de incumplimiento esencial. En disposiciones suplementarias se regula la transmisión de riesgos y el cumplimiento previo del contrato, los daños y perjuicios y la exención del deber de cumplir el contrato. Por último, si bien la convención deja en manos de las partes la forma que ha de revestir el contrato, en caso de incumplimiento, la parte que haya incurrido en el mismo será pasible de responsabilidad contractual en aplicación de los principios comunes de la materia. Así que, determinándose la responsabilidad de los contratantes según la legislación ordinaria, debemos de destacar cómo el juez o árbitro en su caso ha de extremar precauciones en la observación de este incumplimiento. Dada la mayor complicación técnica de aquellos, teniendo en cuenta que la culpa adquiere unos tintes muy característicos de la contratación perfeccionada por estos medios, y la mora habrá de determinarse con una precisión mucho más exquisita, dado que una de las razones de la utilización de estos modernos instrumentos es precisamente la mayor rapidez en el tráfico jurídico y consecuente ventaja económica. Pregunta 7. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Derivado del incumplimiento de las obligaciones del vendedor sobre la entrega de la mercancía conforme a la demora, el embalaje defectuoso, la calidad y lo estipulado en el contrato, y en virtud de que la parte compradora dio cabal cumplimiento del pago total del precio estipulado, resulta posible la cancelación y o rescisión o ajuste del contrato, ya que en caso de incumplimiento, la parte que haya incurrido en el mismo será pasible de responsabilidad contractual en aplicación de los principios comunes en la materia. Por último, conclusión. Anuncia qué cláusulas crees que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. Tal como destaca de Miguel Asensio, la incorporación en el contrato de una cláusula de sumisión que determine el estado cuyos tribunales son competentes o el órgano arbitral elegido es un instrumento particularmente útil para dotar de seguridad jurídica al contrato. La importancia de este dato se acentúa en la contratación a través de Internet, habida cuenta de la incertidumbre acerca de los criterios sobre la jurisdicción y la normatividad aplicable a dichas transacciones en el ámbito en el que los precedentes son todavía escasos. La inclusión en todos sus contratos de una cláusula atributiva de competencia a los tribunales de un estado concreto, típicamente su propio estado.
a un órgano arbitral aporta seguridad jurídica a la posición de este comerciante, por lo que es frecuente que los modelos de contrato en el ámbito del comercio electrónico incorporen una cláusula en este sentido. Siguiendo con el mismo autor, debemos de tener presente la validez de los pactos de elección de foro y de la ley aplicable. Debe de decidirse conforme a las normas sobre competencia judicial y ley aplicable del propio foro ante el que se plantea la controversia y, de ser admisible, a la luz de estas conforme a la ley aplicable al concreto pacto en cuestión. Sin embargo, los especiales caracteres que rodean a la contratación electrónica y en concreto la posibilidad de contratar de forma continuada con empresas situadas en países muy distantes conducen a que la inseguridad jurídica que toda transacción internacional conlleva pueda incrementarse de manera notable dada la multiplicidad de jurisdicciones conectadas y por consiguiente la disparidad de posibles legislaciones nacionales finalmente aplicables. No es de extrañar, en consecuencia, que en este concreto ámbito de la contratación la utilización de cláusulas de sumisión a unos tribunales nacionales o a un órgano arbitral sea habitual. El principio de autonomía de la voluntad tiene plena vigencia, ya que la elección expresa del foro es muy importante en los contratos electrónicos porque proporciona seguridad jurídica desde el principio y durante la transacción entre sujetos que comercian por medios electrónicos desde países distantes. Más allá de las cuestiones generales que se puedan analizar sobre las características de una cláusula de elección de foro en el entorno virtual, en una relación B2B, reiteremos que debemos de tener presente que los diversos ordenamientos nacionales establecen las condiciones que deben de tener tales cláusulas de prórroga de jurisdicción para tener eficacia. Es únicamente desde la perspectiva de un ordenamiento jurídico y en concreto desde el derecho procesal ante cuyos tribunales se quiere hacer valer la cláusula, desde donde se puede establecer la verdadera eficacia de la misma, tanto en su aspecto prorrogatorio como derogatorio a la competencia judicial de los tribunales de un Estado, es decir, que cualquier cláusula de elección de foro, inclusive aquella que se plantea en el contexto de B2B, para ser eficaz deberá ser válida de acuerdo con el derecho internacional privado del Estado designado por las partes y por el derecho del Estado cuyos tribunales sean requeridos o ante quienes se solicite el reconocimiento y o ejecución de la sentencia. Eso es todo. Muchas gracias.